Sapere Aude. Humanistas sin complejos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Hoy traemos un capítulo que, como intentamos que lo sean todos, invita a la reflexión. Hoy tenemos con nosotros a una periodista que, como muchos en su profesión, ha tenido ocasión de desplazarse en zonas que muchos de nosotros quizá solo vemos en las noticias, podemos incluso llegar a ver de forma seguramente equívoca por su realidad en algunas películas. Ella, sin embargo, lo ha vivido en una zona en la que se han dado muchísimas historias. Muchas de estas historias se han plasmado en un libro en el que, pues precisamente, ¿no? Justo hablábamos antes de darle al rec, nos encantará que un día esto sea en directo, pero de momento es grabado, en el que pues es difícil rememorar esas situaciones, esas historias y plasmarlas como una lo siente. Y de alguna forma también que impacte y haga, como decíamos al inicio, reflexionar. Mujeres valientes, el libro que al inicio se editó en catalán, Dones valentes, y que ahora se edita en castellano. Un libro que refleja una serie de historias que, como decíamos, yo creo que darán para una charla extraordinaria. Hoy, como siempre, aquí Alexis Piquer a mi vera. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido. Hola, Eduard. Pues muy contento. Siempre que vengo aquí a compartir un rato contigo y con la persona que nos acompaña, siempre estoy contento. Eso es verdad, eso es verdad. Ojalá pudiera estar así todo el día, ¿sabes? Estaría todavía más contento. Alexis, si tuviese ocasión de conocerle, es una persona como muy reflexiva, siempre se piensa muy bien lo que tiene que decir antes de abrir la boca, pero cuando está aquí está más suelto, sí que es verdad, porque tiene la sonrisa ahí como casi alicatada, y es algo que se agradece. Este es un espacio que, como bien sabéis, nos lo habéis pedido. Oye, ¿qué os está pasando? Que hace mucho que no nos veis. Bueno, es que claro, está que hay un trabajo aquí detrás y hay que contactar con las personas adecuadas, tocar esos temas que creemos que os puedan interesar, y creerme que el de hoy es que realmente es para acabar, no rebobinar, porque los podcasts no se rebobinan, pero sí volverlo a escuchar. Creo que vale muchísimo la pena. Txell Feixas, ¿cómo estás? Bienvenida. Marhaba Habibis, que dicen en esa zona de donde vengo, a Alexis y Eduard, muy buenas. Encantada de estar este ratito conversando con vosotros. Un placer y gracias por invitarme. El placer es absolutamente nuestro. Una periodista de la Televisió de Catalunya, de TV3, para los que no conozcáis si tenéis ocasión, y una periodista como pues muchos en su profesión, que se desplazan a zonas donde el conflicto está muy reciente. Es algo que se ha convertido en algo más del día a día de todas las personas que conviven allí, que siguen viviendo y que evidentemente el conflicto les rodea. Y siempre la primera pregunta en estos casos, cuando nos encontramos con estos periodistas casi que de raza, ¿no? Que de alguna forma van y cuentan lo que pasa alrededor del mundo y más en estas zonas de conflicto, es el si de alguna manera, Txell, te acabas acostumbrando a este tipo de situación en el que te ves empujada precisamente, ¿no?, a comunicar, a explicar, a contarnos al resto del mundo qué es lo que sucede allí. Hombre, yo diría que acostumbrarte no, nunca, porque son situaciones algunas muy límite, ¿no? Y es difícil acostumbrarte a ello si no vives años y años en ese entorno, pero sí puedes llegar a normalizar cosas que no lo son, ¿no? Por ejemplo, te contaba antes de empezar esta grabación que ahora viene de estar un mes y algo en el Líbano, en el campo de Sabra y Shatila, donde estaba haciendo un trabajo, y en medio de una entrevista con alguien que ya es un amigo, pues hubo un tiroteo bastante más largo de 2 o 3 ráfagas y para mí era, vale, será una boda, será alguien que se ha graduado, porque ahí hay el costumbre de disparar al aire y a veces hay muertes porque eso de la ley de la gravedad no lo tienen muy entendido y las balas, tal como suben, bajan, y a veces en una boda pues el mismo marido o esposa ha muerto o familiares a raíz de la celebración esta un poco letal que hay costumbre en el Mediterráneo, sobre todo en zona de Próximo Oriente. Pero esa ráfaga, esos tiros duraron un rato más, pero Majdi, que era mi interlocutor, seguía la entrevista como si nada. O sea, yo ya había normalizado que, vale, estás en zonas donde hay tiros y lo he normalizado, pero es que el que estaba a mi lado, llevábamos 2 o 3 minutos de conversación y no había mirado ni la ventana, me iba hablando normal. Y yo le dije, Majdi, pero, ay, continúa, que no será nada. Así que, como este ejemplo, tantos, ¿no? Situaciones en Beirut que pasen tanques, militares, es un país totalmente Líbano militarizado, ¿no? Con kalashnikovs, niños con pistolas cargadas como juguete que les regalan, pues
llegas a sí normalizar algunas cosas, pero en el fondo ves que eso no puede ser normal, ¿no? No, está claro, está claro. Y algo que plasmas, como decíamos, en estas historias que de alguna forma pues reflejan esa mirada adaptativa a una realidad en la que no estamos preparados y quizá no debamos estarlo jamás, ¿no? Porque así es la forma de no dejar de sorprendernos, que eso no es precisamente normal. Alexis Piquer, danos una impresión de lo que ha sido leer estas historias. Pues a mí es un libro que me ha gustado mucho, ya lo comenté con Sheila la semana pasada y coincido con algo que me dijo, es un libro que me ha incitado. ¿A qué me ha incitado? Pues a inspeccionar más allá de las historias que cuenta Chey. Creo que comentamos la semana pasada que es un libro donde se relatan 13 historias de 13 mujeres anónimas, cambiando los nombres, porque las historias son reales. Y a mí es un libro que aparte que he disfrutado mucho leyéndolo, a la vez que he sufrido mucho, y es una de las cosas que hablaba con Chey. Eso es cierto, Sí. porque parece que esté pasando precisamente en ese momento y estás pensando, ay, no, no, claro, es verdad, y estás sufriendo, acompañando en esa historia, ¿no? Se me ha encogido el corazón Sí, y he tenido totalmente. que hacerme fuerte alguna vez para que no se me cayera alguna lágrima, porque está tan bien escrito, te acerca también las historias que llegas a empatizar con lo que ha vivido esa persona en concreto. Pero a raíz del libro me he visto algún documental, he visto alguna película, me he informado de una realidad que desconozco, porque es algo que pasa como muy cerca y a la vez muy lejos de nosotros, con otra cultura distinta, con otras religiones distintas, con otros idiomas distintos. Y tengo pendiente pues seguir investigando. Yo creo que Chey hoy nos podrá ilustrar un poco sobre el tema, sobre estas historias, pero yo invitaría a la gente a que leyese el libro y que esto sea el inicio, ¿no? Para interesarse sobre una realidad que está pasando y que nosotros desde nuestra posición pues le estamos dando completamente la espalda. Sí, para mí, Alexis, es uno de los grandes regalos que me ha hecho este libro, que muchos de los lectores comentáis que habéis acabado Mujeres Valientes y es como que la gente quiere más, quiere saber más de esa píldora, de ese capítulo, de esa mujer, quizá ya saben, pero del contexto que se está contando, ¿no? En esas páginas y van a buscar eso, documentales o películas, pero además eso por la franja ya más adolescente. Para la más juvenil, también otro regalo de este libro inesperado para mí es que algunas escuelas lo ponen como lectura obligatoria para así que los niños conozcan, niños, más bien adolescentes, ¿no? Algunas realidades de mujeres valientes donde nadie las esperamos por nuestros prejuicios y estereotipos, ¿no? Con lo cual, este libro no solo se ha quedado en un libro, en la mesilla de muchas casas, ¿no? O estanterías, sino que llega a muchas más partes, ¿no? Y para mí eso es un regalazo que no esperábamos, porque le comentaba antes a Eduard cuando me propusieron el libro, teníamos claro y ahora podríamos presumir de otra cosa, ¿no? Que sería un gran libro. Pues no, pensábamos que el binomio feminismo y mundo árabe no tiraría, no funcionaría y que sería quizá un libro para un público minoritario, pero como Ara Llibres es una cooperativa, dijeron, pues ya nos va bien. O sea, a veces hacemos libros más comerciales para poder pagar libros que quizá no tendrán tanta tirada, pero que creemos que lo necesitamos en nuestro fondo de armario de la compañía, ¿no? Y a mí eso me encantó, que dijeran, aunque no vendamos muchos, queremos hacer ese trabajo con tu mirada. Y también me relajó a la vez, porque pensé, bueno, pues si tengo una cajita para mis amigos y mi familia, que no se arruinen por mi culpa, pues esto ya lo habremos ganado. Y la sorpresa fue que sí, que a la gente le interesa lo que pasa más allá de su país, al otro lado del Mediterráneo y sobre las mujeres, ¿no? O sea, que no estábamos tan mal como pensaba. Uh-huh. Sí, estas mujeres que representan a tantas otras, porque mi impresión al leer el libro es que cada vez son menos minoría, o eso es lo que he entendido de tu crónica, también están empezando a revelarse, ¿no? O sea, son pequeñas batallas y también a la vez pequeñas grandes victorias. Sí, para mí todas ellas, Alexis, son como precursoras de cuando los grandes libros de historia expliquen que el feminismo finalmente se ha instaurado y ha avanzado a pasos agigantados en Oriente Medio. Creo que estas 13 mujeres serán precursoras de ellas, pequeñas luchadoras anónimas, pero junto a tantas otras como gotas malayas que poco a poco, gota a gota, van
metiendo una grieta en la gran roca que es el patriarcado y el machismo que lo inunda todo en esta región del mundo árabe, ¿no? En la región. Sí, parecen historias individuales, pero yo intento transmitir que son 13 en este libro, pero podrían ser centenares o miles. Yo dejé muchas fuera. Cuando me propusieron hacer este proyecto, tuve claro al menos 10 nombres por lo que me habían marcado a mí en lo personal, pero se quedaron un montón fuera y otras tantas que no conozco, ¿no? Entonces, yo creo que por primera vez sí que hay una lucha, quizá no lo suficientemente articulada, cada vez más, pero sí que la mujer está diciendo ya, basta, vamos a cambiar el paradigma, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado. Yo aquí creo que está la revolución. Hay lectores que cuando hablaba de revolución me decían, no, pero una revolución es algo que pasa muy boom, de golpe y como muy masiva, y quizá en eso tienen razón, ¿no? Sería más una revuelta quizá, porque es lento en el mundo árabe. Las mujeres a veces por salir a la calle y protestar las matan. O sea, no puede ser algo masivo, momentáneo, se van tejiendo redes clandestinas muchas veces, ¿no? Y para mí aquí también está el secreto de que, aunque no lo veamos directamente, se está haciendo mucho trabajo en esa región. Uh-huh. Bueno, yo no sé si es una revolución o no, en todo caso son actos de rebeldía sobre un status quo que quieren cambiar, y estas pequeñas grandes victorias que comentábamos tal vez algún día o ya hagan de eso una revolución, ¿no? Pero toda revolución empieza por un acto de rebeldía. Totalmente. El problema aquí es, y en algunos países lo he visto claro, es que avanzan muy lentamente, 3 pasos para adelante, pero hacemos 2 pasos para atrás porque a la mínima situación de que hay un poco de desestabilización por una pandemia, por una crisis económica, por una crisis política, por una guerra, la mujer es siempre la que retrocede rápido, ¿no? A la que la empujan otra vez a donde muchos hombres creen que no debería haber salido, que es de casa, cuidando a la familia y haciendo las curas de su gente, ¿no? Y eso es muy frustrante porque a veces dices, no, ahora esto ya hemos avanzado este tramo y no vamos a volver atrás. Y vuelves a ese país, sabes lo que ha pasado en contexto y te das cuenta que en las calles las mujeres ya no están como estaban o no están con la presencia que estaban, que la cosa se ha vuelto más conservadora y que quizá las redes son más subterráneas y clandestinas, lo que te decía, ¿no? Y eso a veces te da un poco de pena porque es una lucha constante donde necesitas ser muy persistente y no siempre los resultados son visibles, ¿no? Uh-huh. Decíamos antes que el libro está compuesto de 13 historias. A mí me ha parecido que estas historias tienen similitudes, puntos en común, también alguna diferencia. ¿Cuál dirías que es la realidad que envuelve a todas estas historias? Tú que has estado allí, tú que has estado hablando con estas personas. Bien, el denominador común de todas estas historias son mujeres que han sufrido la violencia en sus cuerpos, en sus mentes, por un patriarcado, un machismo que es letal en muchos casos. Denominador común para mí también son que son todas ellas feministas, lo sepan o no, y la mayoría lo son por supervivencia, en muchos casos sin saber ni qué significa esta palabra de ser feminista, ese concepto, forma de vida, ideología, sino porque la vida las empuja a que no las maten, ¿no? O sea, al final, a mí lo que me sorprendía es que cuando a algunas les dije, os voy a escribir en un libro que se llamará Mujeres Valientes, la reacción era un punto de enfado por parte de ellas, ¿no? ¿Te estás burlando, Chell? O sea, me acuerdo una que subía la ceja y bueno, arrugaba la nariz de verdad, te estás burlando, ¿no? O sea, te estoy contando toda mi historia, que es un drama, y tú ahora me dices que me vas a poner en un libro de mujeres valientes. Y yo le intentaba contar que todo eso me parecía una heroicidad a lo que estaba haciendo, y ella me decía, no, es que estoy haciendo esto para que no me maten y para poner un plato en mi mesa cada día para mi familia. ¿Qué tiene esto de heroico, no? Y esa visión para mí también es, es la capa en que se colocan muchas de estas mujeres. También en el libro habrás visto que es muy distinto la evolución que hace una mujer que tiene, por suerte, formación, acceso a la educación o no la tiene. Porque en este lado de la región, como en todo el mundo, la educación es básica.
Y entonces te das cuenta hasta qué punto el empoderamiento de las mujeres en esta zona depende mucho del acceso que tengan o no a la educación, ¿no? Y el libro no se divide en las que están formadas o en las que no, pero sí que leyendo te das cuenta que la forma en que logran tirar para adelante es muy distinto en función de si han tenido acceso a la educación o no, que es el puntal al final. Uh-huh. Ahora estás explicando que estas mujeres en su lucha echan abajo estructuras mentales que cimentaban de alguna manera tu visión de la mujer en el mundo árabe. ¿Cuál era esta visión primogenia, originaria que tú tenías y que ha cambiado después de escuchar y comprender todas estas historias? ¿Cómo ha sido tu evolución mental a la hora de entender lo que les está pasando? Claro, yo venía de Madrid, de hacer economía para la radio 10 años, del 2007 al 2017, con lo cual me comí toda la crisis financiera y viajé a Washington, a Nueva York, a Grecia, a 1000 lugares, a G20 en Canadá, en Bruselas. O sea, no estaba muy puesta en este tema, ¿no? Próximo Oriente me gustaba a nivel personal de leer libros, pero no era una experta o no había vivido más allá de viajes turísticos, ¿no? Claro, cuando llegas ahí como mujer, lo comentaba antes, cada día te dan 1000 bofetadas metafóricas de realidad, 1000 baños de humildad, porque ves que la que va de feminista un poco, que a lo mejor era yo, que tampoco iba mucho de feminista, pero piensas que lo controlas un poco y de alguna manera no ninguneas, pero porque no, seguro, yo al menos no lo hice, iba con todo el respeto, pero hay ideas preconcebidas que las tienes dentro y lo ves, la forma de mirar quizá a una chica velada y pensar esa chica no puede defender a la vez derechos humanos porque si va con el velo, ¿cómo va a poder defender eso? O pensar que porque ella va velada seguramente será sumisa, no tendrá formación. Bueno, muchas cosas que tu cabeza va más rápido que tu sentir en algún momento, ¿no? Entonces, las bofetadas metafóricas eran diarias, o sea, yo me ponía roja 1000 veces delante de estas mujeres, ¿no? Pero me parecía un ejercicio enriquecedor, exquisito, ¿no? Porque me tenía que desnudar, pensaba, estás aquí en Líbano y te vas a quedar a vivir, o sea, te quitas la ropa metafóricamente, vuelves a vestirte con la realidad que es real, no lo que tú has construido años antes de venir aquí, ¿no? Y pensé, si a mí me pasa, ¿a cuánta gente que no ha puesto un pie en Oriente Medio le pasa y nunca va a cambiar esa visión? De aquí también el libro, ¿no? Que el libro no era, Chellos va a enseñar las mujeres de Oriente Medio, no. El libro era un poco, Chellos va a enseñar las sacudidas mentales, emocionales que le han dado estas 13 o 15 mujeres con las que he llorado, he reído, me he avergonzado de haber pensado antes cosas, de entrevistarlas, de victimizarlas cuando eran supervivientes de la mayoría de cosas que me contaban, ¿no? De pensar que no podían ser capaces de cosas que luego resultaban que sí que habían hecho. O sea, sí, te puedo decir que ninguna de esas mujeres antes de la entrevista para mí eran tan fuertes como cuando acababa la entrevista y escribía el capítulo. Era como, vaya lección de vida me acaba de dar esta chica, ¿no? Y esto se iba repitiendo y repitiendo y repitiendo. Creo que también es la gracia del libro, que es que el lector ve leyendo la sorpresa que yo, capítulo tras capítulo, me voy dando, descubriendo todas estas heroínas, ¿no? Uh-huh. Hay la historia de Jadilla, creo que se pronuncia así, que titulas Donde vivir y morir es una cuestión de género. Esto mientras lo leía me recordó a una película que vi hace poco que se llama El Acontecimiento. Es una película francesa donde, bueno, que relata en la Francia de 1963 una joven estudiante, pues brillante, se queda embarazada accidentalmente y ve que se le escapan pues una serie de oportunidades para terminar sus estudios y para desarrollar su vida, su proyecto de vida. Y a medida que se acercan los exámenes finales y su vida social pues comienza a desvanecerse, el embarazo también avanza y lo que decide es enfrentarse a un aborto clandestino y a enfrentar un poco la vergüenza y el dolor de ese aborto, ¿no? Incluso arriesgándose en aquellos años pues a la cárcel.
Al igual que la chica, estableciendo algún paralelismo, ¿no? Al igual que la chica de la película, cómo logra Jadilla enfrentarse a esa situación donde la mujer es tratada totalmente como una mercancía y amputada de cualquier libre elección. Bueno, yo creo que de forma clandestina, como ves en el capítulo. Ella se queda embarazada, quiere abortar, en el caso eso de Melissa, y ve que en su pueblo mismo todas las paredes están llenas de carteles donde pone aborto asesina. Entonces se da cuenta que no saldrán de eso, ¿no? Que está penalizado. De hecho, en el Líbano abortar es una pena de cárcel y una pena económica muy difícil de pagar, y más con la crisis que hay ahora, ¿no? Entonces, ella, su cerebro, dice: yo tengo que hacer algo para que la gente se dé cuenta de la monstruosidad que estamos generando, además de un mercado negro que practica abortos y que son auténticos mataderos, porque hay médicos que no lo son, enfermeras que no lo son, hospitales que no lo son. Desde un garaje en una caja, en una casa, pues sirve sin utensilios, sin anestesia, con 1000 trampas de te pondremos esto y esto si nos pagan, y luego no les ponen nada de los productos que necesitas para atender un parto, o juegan incluso médicos que te tienen que atender si no me pagas más, voy a denunciarte porque estás abortando y esto es ilegal, y te voy a denunciar y te van a meter en la cárcel o te van a multar, ¿no? Y, o sea, en Líbano esto pasaba, y lo que hace esta chica, Melissa, que me parece una cosa muy lista, es decir, como a las mujeres no nos escuchan nunca, voy a buscar a los compañeros de estas mujeres que están pasando por lo mismo, que son asesinos, la pareja, porque quieren abortar, para que cuenten ellos la experiencia tan dura que es para una joven y su compañero abortar de forma clandestina en un país así, ¿no? Y la chica hace eso, graba conversaciones con los chicos, que parece que de esta manera sí, lo que de las chicas no escucharían, entre chicos sí escuchan lo que han sufrido e intentan cambiar la ley, ¿no? Me parece un ejercicio muy, bueno, muy enriquecedor de esta chica, que a la vez era tan rompedor que el Líbano, esta exposición que era una performance en la que ella quería denunciar, mirad Líbano, sobre todo en Beirut, que es la capital más moderna, exponer este tema tabú, no encontraba ningún sitio, ninguna sala de exposiciones que se atreviera con eso, porque, claro, la mayoría de salas reciben o ayuda de una municipalidad o de un gobierno, y si tú expones esto, te van a venir a tu casa a decir: oye, todos estos nombres, dame las direcciones y vamos a pasar cuentas, vamos a rendir cuentas con esta gente, ¿no? Así que, bueno, era una lección de una jovencita que dijo: basta ya de tratar este tema así, vamos a que la gente se dé cuenta de qué quiere decir abortar en este país, ¿no? Y después lo que comentas en el libro, ¿no? Que el aborto no es un tema exclusivo de la mujer, que esto es un malentendido que tenemos todos, ¿no? Que lo individualizamos en el problema de una mujer que está pasando por un trance, en este caso Melissa, ¿no? Que decide, pues, ejercer su supuesto derecho de interrupción del embarazo, aunque es como has comentado, en el Líbano pues no está penado, pero que ahí hay muchas cosas también relacionadas con el aborto que no se comentan, como el tema de la prostitución, ¿no? Que incluso se prohíbe, ¿no? En algunos casos se incentiva el aborto, ¿no? Para que estas mujeres puedan seguir siendo objeto de prostitución a las mafias que hay allí. Sí, sí, lo que allí llaman haram, que es pecado, que es una mujer aborte de su hijo o hija y que es concebido como una asesina y se penaliza con cárcel y con dinero. Como bien dices, si el colectivo es un colectivo de prostitutas, la mayoría refugiadas sirianas, pues para que te rindan más con todos tus clientes y evitar que las tengas 9 meses de embarazo. Entonces ahí puedes interrumpir el embarazo si hace falta cada 2 meses, aunque la salud de esa chica pues esté en peligro constantemente, ¿no? Y ahí ves la doble vara, como siempre, de estos países, ¿no? Lo que se regula para el público en general, y luego puertas para adentro, y si tienes dinero, porque hay clínicas privadas que hacen abortos en Líbano, pero ahí no van a ir la policía a detener ni a multar a nadie, ¿no? Son siempre los de clase media-baja los que se encuentran con lo que se encuentran.
Ujú. En esta primera historia, Chey, me llamó la atención otra mujer que no es la protagonista de la historia, pero sí que me gustaría pues, comentar contigo un poco el papel. Es Laia, que entiendo que es una chica pues, de aquí, catalana, que creo que estaba pues, en una ONG, estilo Médicos Sin Fronteras, Sí. y me preguntaba, desde tu experiencia, qué es lo que lleva a estas personas a dirigirse a esos territorios. Y después me llamó mucho la atención en lo que relatas en la historia, porque casi todas las personas que están atendiendo a estas mujeres en estos casos de aborto son mujeres, porque según lo que relatas, casi todo el personal médico que interviene son mujeres. ¿Hay alguna explicación? Sí, el primer capítulo, el de Khadija, que este pasa en Afganistán, es muy curioso porque me llegó justo cuando escribía el que ahora acabamos de comentar, el de Melissa, que es el segundo, el del aborto en el Líbano. A mí me parecía que viviendo en el Líbano tenía todo el sentido que el libro Mujeres Valientes empezara en Líbano, mi país de acogida, ¿no? Y que era tan gordo lo de que el aborto estuviera penalizado con cárcel, con dinero, que hubiera un mercado negro donde casi mataban a las madres porque no las atendían bien y las dejaban sin anestesia si no pagaban más, o las chantajeaban si no pagaban más, diciendo vamos a descubrir a la gente que queréis abortar y así os pondrán en la cárcel. O sea, me parecía que vivía en un país que este tema era tan gordo que digo, tengo que empezar por aquí. Pero una noche, mientras escribía, Laia me llamó, que es de mi pueblo, ginecóloga, como decías, para Médicos Sin Fronteras, y estaba en Afganistán, y me llamó llorando, y ella es una chica muy valiente, ¿no? Y me dijo, che, yo estoy en Afganistán, no puedo más. O sea, me tengo que ir de esta misión porque no aguanto. Y yo digo, Playa, pero si has estado en medio mundo haciendo esto. Y me decía, pero es que no me acostumbro a que la madre de un bebé me diga una y otra vez, porque se va repitiendo la escena, y yo tendría lo que decíamos al principio de normalizar, pero mi cabeza no normaliza que la madre me diga, si es una niña, mátala, no la salves, y si es un niño, que venga al mundo, ¿no? Porque en Afganistán, pues las madres saben que, porque cuando tú oyes eso dices, pero qué mala madre querrá matar a su hija. Pues una madre que es perfectamente consciente de que le espera a esta niña si viene al mundo, y le espera pues la escena que Laia estaba cansada de vivir, que es Ujú. coger a la niña, ponerla en brazos de la madre, esa escena tan bonita que todos tenemos en mente, y que la madre llore, pero no solo la madre llore en la cama porque tiene una hija sana, sino que toda la habitación del hospital llore como si fuera un funeral porque hay una niña que ha venido al mundo y está viva. O esa madre ya empezará a pensar, ay, ahora cuando crezca le van a tirar ácido en la cara, o me la van a casar y ya no la veré nunca más y serán ingresos porque yo tendré que alimentar a esta niña que al final me va a desaparecer de casa y va a ser propiedad privada del marido, ¿no? Entonces, a mí me pareció eso, digo, es que esto aún es peor que el Líbano. Y lo que me decías de por qué son más layas las que atienden es porque, claro, culturalmente en una maternidad, que es donde Laia trabajaba, donde hay partos, miles de partos en un año, el hombre no puede ni entrar porque es un tema tabú. O sea, todas las especialidades que indican, que implican tratar con la mujer, sobre todo tocarla en la atención, tienen que ser mujeres. Solo, ella me contaba que solo profesionales de carácter más técnico de arreglar cosas de la maternidad del hospital eran hombres, pero un hombre en un hospital de maternidad no entra ni de broma más allá de la sala de espera, ¿no? Porque las mujeres tienen que ir todas cubiertas con el burka que ahora ya llevan con los talibanes ya por la calle de forma obligatoria, ¿no? Pero Laia me decía que ella, por ser trabajadora extranjera, pues solo le hacían vestir el hijab, el pañuelo de cabeza, no todo el burka, pero las mujeres que entran ahí van totalmente tapadas y no quieren interactuar con ningún hombre, ¿no? Ujú. Al principio te decía que todas las historias tienen puntos en común, y uno de los puntos que tienen es que parece que en todos esos territorios lo que impera es la ley tribal. Es la ley cultural, muy asociada a la historia, muy asociada también al hecho religioso que convive con estas personas.
La semana pasada estuvimos hablando con Ana de Miguel, que tiene un libro que se llama Ética para Celia, es un libro feminista, donde hace un repaso de lo que es la mirada, ¿no? de la historia, de la filosofía, de la mitología, etcétera, desde el punto de vista de la mujer. Y es un libro que escribe para su hija. Le comentábamos, ¿no?, a Ana, que es muy evidente lo que comenta en su libro, pero que después el hecho de aplicar ese cambio, ¿no?, de romper con esa mirada androcentrista es muy difícil. Y es muy difícil en países, ¿no?, como el nuestro, con estabilidad institucional, donde no hay conflictos bélicos, bueno, ahora en Ucrania, ¿no? Claro, cuando leía tu libro decía, imagínate en países en plena desestabilización, donde ni tan siquiera los recursos básicos están cubiertos, ¿cómo vas a cambiar una cultura, un sustrato social tan arraigado a esos territorios y a esas personas, donde la religión tiene mucho más peso que el que tiene hoy en día en nuestras sociedades? No sé qué opinas un poco de todo eso, porque está muy bien, claro, lo que leemos en el libro y que esas mujeres se empiezan a revelar, pero esos cambios que aparentemente no es que propongas, ¿no?, pero que se intuyen que tienen que pasar, ¿cómo pueden llegar a realizarse? Pues Alex, solo pueden llegar cuando ellas deciden que tienen que llegar, ¿no? O sea, aquí también la capita de salvadoras, a las mujeres de esta región nos la tenemos que sacar porque, y hombres también, pero si no vigilas, te vas para allá pensando voy a leccionar a todas estas mujeres de esta región porque no saben absolutamente nada, van lentas en sus procesos, tendrían que correr más. Y como tú bien has dicho, es que estamos en sistemas totalmente distintos. O sea, hay en la mayoría de países, cada uno con su gradación, pero la religión está en el centro de la política, en el centro. Y son misóginos, o sea, son gobiernos, la mayoría, misóginos, ya no machistas, pero es que en el Líbano, por ejemplo, para que veas la complejidad, hay 18 sectas religiosas oficiales, 18. Y no impregnan solo la política, sino la sociedad. Tú vas a ir a un hospital y tendrás plaza ahí o no en función de tu confesión sectaria. A ti se te va a coger el currículum en una zona de Beirut o en otra porque eres de una secta u otra y tu religión está marcada en tu DNI. O sea, no puedes no tener religión, ¿no? Entonces, la religión está en el centro de la vida de las personas y que seas de una secta u otra te condiciona absolutamente todo. También en el trato con las mujeres. Por ejemplo, el matrimonio infantil no lo regula un código civil en Líbano. Dirías, matrimonio infantil, ¿hay matrimonio infantil legal? Sí, sí. Los musulmanes chiitas pueden casar, si quieren, con su código religioso las niñas a partir de 9 años. Cada una tiene, pero otra confesión del Líbano te dirá que no, que 9 quizás demasiado pronto, pero a los 11 ya puedes. El otro día, no, a los 15. O sea, estas barbaridades se dan con el paraguas de la religión, ¿no? Entonces, para mí aquí está el pecado principal. Y el otro, la religión es el pecado que tienen ellos. El nuestro es querer pensar que nosotros estamos mucho más avanzados y que yendo ahí y dando 4 lecciones las podemos salvar y liberar, porque esto genera una reacción tan reactiva, mala hacia nosotras. Es que a mí, yo lo he visto, muchas mujeres ya me esperan de a ver qué me va a contar Txell hoy. O sea, ahí vas a escucharlas y en un capítulo en el que hablo de esa ley que al final derogaron, que era una barbarie, donde si casabas violador y violada, el violador se escapaba de la cárcel porque se había casado con la violada y la violada recuperaba el honor que supuestamente había perdido porque era su culpa que la hubieran violado. Esa ley, que era abominable, se abortó, se derogó gracias a la presión que hicieron mujeres del país, del Líbano, y pasó también en Jordania y en otros países de la región, donde comunidad internacional, muchas organizaciones humanitarias extranjeras pusieron mucha presión. Pero nadie se identificaba con eso hasta que un día las mujeres de los países concretos dijeron basta ya, salimos, protestamos, hacemos nuestra propia campaña con nuestros tempos y a nuestra manera y solo así tiraron para atrás
medidas que lo había intentado todo el mundo y no resultaban, ¿no? O sea, para mí fue la prueba de no vengáis a salvarnos, sabemos la situación que vivimos y poco a poco lo haremos, pero no vengáis las feministas occidentales a salvarnos, porque al final también la lectura, mucha gente acaba el libro y dice, ¡buah! Pues aquí en Occidente no estamos tan mal, ¿eh? Y a mí se me pone el vello de punta cuando escucho esa conclusión, les digo, no se ha entendido nada, porque ahí están mal, pero aquí con la formación, información, concienciación que tenemos, vamos a repasar los casos de violaciones en grupo, barbaridades que pasan en nuestro país día sí día también. ¿Y eso es estar bien? Pues claro, y ellos lo saben, ¿eh? Te dicen, vosotros presumís, pero os podemos hacer un listado de cosas que os pasan y sois los avanzados del feminismo. Y claro, tú te callas, sonrojada, avergonzada, abajas la cabeza y dices, pues sí, señor, es que tenéis razón. Ujú. Y esto lo comentaba contigo la semana pasada cuando hablábamos, ¿no? Que aquí cuando lees estas historias y comparas, ¿no? Tienes el contraplano. Claro, tú explicabas desde Occidente, ¿no? Tampoco se puede ir allí en plan Salvador, ¿no? De mira, aquí están nuestras democracias, nuestras culturas, nuestra educación, porque no sirve para absolutamente nada. Pero que lo que comentábamos antes un poco, ¿no? De Ana de Miguel, que el feminismo, pues al final es una cuestión ideológica y que allí el feminismo es una cuestión de vida o muerte, que es lo que comentabas antes. Sí, es No, es que es supervivencia. para sobrevivir. Sí, es que, ya te digo, yo con algunas les decía, es que el feminismo, y me decían, ¿el qué? O sea, Claro. esa palabra ni la entiendo ni tengo tiempo de que me expliques el concepto, o sea, tengo trabajo. Yo hago lo que hago para sobrevivir, para hacer sobrevivir a mi familia y lo que creo que me toca hacer, pero que sí, que son etiquetas que no tienen, ¿no? Y está bien que las vayan teniendo, pero no al ritmo que nosotros vamos imponiendo, ¿no? Ujú. Otra de las historias que me impactó muchísimo, que antes dejabas entrever, es la de Fatma, que la titulas Cuando de pequeña te casan con quien te ha violado. Explicas que había una ley en el Código Penal libanés que permitía pues, al violador que si se casaba con la mujer Con la que había niña, sí. violado, con la niña, en este caso creo que tenía 14 años, ¿no? Fatma, pues evitaba la pena de cárcel, así tan simple. Explicas un poco digamos, el acto de rebeldía con esas manifestaciones, con una estética que solo imaginármela, claro, tú no adjuntas ninguna foto, pero solo imaginármela me parecía de película, ¿no? Mujeres con trajes de boda, ¿no? Completamente blancos, con manchas de sangre. Y cómo esa revolución, antes lo comentabas, pues derivó en un cambio, ¿no? Y esa ley, ese artículo, ¿no? En el Código Penal libanés a día de hoy ya no existe. No sé si después se sigue, bueno, no creo que se haya superado todavía ese hecho, ¿no? De la violación, porque hay una serie de estigmas que comentas en el libro, que aquí también suceden, ¿no? De muchas veces de culpabilizar más a la víctima que al violador. Sí. Hombre, de este caso a mí, aparte de la performance que hacían, que te ponía el vello de punta, ¿no? Esos vestidos blancos que parecía una comunión de las que aquí, una boda, y te aproximabas y veías esa sangre, esas gasas, esos moratones, ¿no? Visualmente ya era impactante, pero a mí de la historia de Fatma lo que me bloqueó es cómo cuando le pasa todo, ¿no? Al final su padre nunca la llega a perdonar y su hermano le tiene tanta rabia a ella por haber la culpan de que por culpa de que la violaron a ella, su familia ha perdido el honor y la culpan hasta tal punto que el padre no la perdona nunca, el hermano la persigue con un cuchillo por la cocina de la casa queriendo matarla y en cambio todo el mundo vuelve a ser amigo del violador. El padre, el hermano, no les importa que este chico haya violado a su niña, ¿no? Y a mí eso no me entraba en la cabeza, pero otra vez vamos al inicio cuando hablábamos de la madre afgana que dice, si es una niña, Laia, mátala, no la salves. Pues lo mismo, piensas, ¿qué padres pueden castigar a su hija porque la han violado y proteger al violador? Pues unos padres que saben qué van a vivir cada día en su comunidad, en su barrio, donde les van a tirar piedras en la casa, donde les van a acusar de infieles, de pecadores, donde van a estar linchados y los van a aislar. O sea, tienes que vivir esa realidad a veces para entender algunas reacciones que desde nuestro sitio privilegiado en nuestro sofá es muy fácil juzgar y qué malos padres o qué mala vecina. No, tú vive ahí.
y te das cuenta que seguramente los padres de Fatma quieren a su hija, pero es que ven que lo que ha pasado con su hija va a querer decir que esa familia va a estar castigada toda la vida. Entonces, no es para justificarlos, no se justifica nada en muchos casos de este libro, pero sí que el contexto te ayuda a entender que no son malas personas en esencia, sino que es un entorno, una tradición, una cultura que empuja a que se den situaciones que son inhumanas, ¿no? Ya para terminar, Chey, cuando acabé de leer la historia de Hiyam, donde me impactó mucho cómo explicas lo que fue vuestro encuentro y la sensación, que creo que fue en un campo de refugiados, que la sensación que tenías de vulnerar esa intimidad, ¿no? de una parte muy profunda de su vida. Me interesa que nos expliques un poco cómo te preparas tú esos encuentros y qué crees que ellas quieren compartir en realidad, porque me imagino, explicas que hay una serie de trámites, ¿no?, que superar, al final hay una aceptación. ¿Cuál es la razón final por la que quieren compartir esas historias contigo? Mira, Alexis, la pregunta me la hacía siempre cuando acabamos una entrevista de estas para mí delicadas, en que todos sudábamos en el sentido tenemos que estar a la altura porque lo que estamos haciendo, como comentaba antes, es en la mayoría de casos hacer retroceder a una persona que ya es vulnerable a una situación que no quiere recordar. Y tú te sientes muy culpable porque piensas, ¿esto es servicio público? O sea, yo o quiero solo la historia para tener un buen libro, pero al final las consecuencias de hacer recordar a esta persona su pesadilla me da igual. O sea, en ese momento te planteas ¿está justificado que yo lleve contra la pared emocionalmente a esta persona, a esta niña, ¿no? Y siempre cuando acabamos las entrevistas les decía a Tarek y a Oriol, al cámara y al productor, mis dos hermanos, ángeles de la guardia en todo este trabajo, les decía, ¿pero por qué nos ha contado esto esta chiquilla o esta joven o esta madre? Y me decían, che, porque ven en ti, primero, al ser mujer, yo creo que es un poco así, una aliada. Una mujer que se acerca a otra mujer con la actitud al menos de una escucha activa, empatizando, y si te lloran, lo ideal es no ponerse a llorar, pero yo reconozco que he llorado distintas veces y primero me lo he reprochado, pero luego casi me he alegrado de haber llorado porque quiere decir que no soy un puto robot y que no me deja indiferente a alguien que me diga que la han violado 3 veces, la han atado a un palo y la han arrastrado con un coche por las calles. Es que si ante eso no lloras, tienes un problema, aunque seas periodista, ¿no? No, eso no quiere decir que vayas llorando por las esquinas y te tenga que consolar la persona que entrevistas, pero que yo creo primero porque te ven mujer, te ven empática o intentas, te ven con una escucha activa, no me voy a llevar la historia y jalas y me olvido de vosotros, y luego también porque te ven un altavoz, te ven una posibilidad de que su historia llegue a algún sitio y a lo mejor no que se les solucione la vida, pero Hiyam me decía, lo mío ya no lo vas a solucionar porque todos vosotros visteis en directo casi retransmitido el genocidio de los yazidis por parte del Estado Islámico y no hicisteis nada, nadie, pero ni los periodistas que lo difundíais, ni el gobierno nuestro kurdo, ni el gobierno iraquí, con lo cual, como no puedo arreglar nada y muchas de mis compañeras yazidis a quien han violado y han hecho barbaridades se están suicidando cada día del dolor que sienten, yo me siento con fuerza de dar entrevistas para, primero, que os pongáis rojos todos los países que habéis mirado para otro lado y luego para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? O sea que yo creo que se mezcla todo, la necesidad que tienen de que alguien les escuche de verdad y la ilusión que su historia pueda llegar a algún sitio donde, lejos de ser solo una historia, la gente vea un colectivo que está sufriendo, ¿no? Como os decíamos, una charla que sin duda yo creo que es interesante al terminar, y si podéis compartir este capítulo en cuestión, si podéis leer, cómo no, y como es muy lógico, Mujeres Valientes, Dones Valentas, en las dos versiones, tanto en catalán como en castellano, a quien le guste más y a quien lo quiera comprender, obviamente. Luego, pues llevar a cabo una charla que creo que es un poco lo que hemos tenido al menos la suerte de hacer aquí, con su autor nada más ni nada menos, con la reportera, con la periodista que he tenido ocasión de vivir a flor de piel estas historias y reflexionar, porque realmente nos hace mucha falta como colectivo, como sociedad y como mundo entero.
Txell Feixas, ha sido un auténtico placer que hoy nos acompañes. Seguro que tendremos ocasión de volver a charlar contigo porque sin duda esta charla va para un buen rato largo. Cuando queráis repetimos y la verdad es que también con estas conversaciones creo que ayudamos en una lucha que al final no nos cae tan lejos y que es compartida entre hombres y mujeres, ¿no? Esperemos y deseamos que así sea. Alexis, reflexión final para cerrar. Pues reflexión la de siempre, Eduard, que yo creo que tendríamos que hacer segundas, terceras, cuartas partes. Yo siempre me quedo con ganas de más. Sí, eso está claro. Y además en este libro, ¿no? Me encantaría hablar con Txell de todo lo que es Estado Islámico, de la realidad kurda también, que me parece un fenómeno hipercomplejo de todo lo que se vive allí. Pero bueno, supongo que tendremos ocasión en el futuro. Hombre. Segurísimo que sí. Yo estoy cuando queráis. Desde luego, y agradecerte evidentemente, como agradecemos a todas las invitadas e invitados que nos han ido acompañando, su predisposición extraordinaria en este buen rato de charla que también, pues de alguna forma también compartimos con la comunidad de Humanistas sin Complejos cada vez mayor y a los que os agradecemos que como siempre estéis ahí acompañándonos cada mes. Muchísimas gracias a todos. Esto es Humanistas sin Complejos. Sapere aude. Sapere aude. Humanistas sin complejos.